Muy bien. Bueno, ya trabajamos entonces con cómo correr una tabla de base, una base de datos para generar tablas, de una encuesta, cómo podemos también hacer algunas funcionalidades, algunas fórmulas para también si tenemos un análisis de contenido. Todo el punto está en cómo interpretamos los datos, ¿verdad? Y la última que fue cómo podemos trabajar las entrevistas o grupos de enfoque desde un formato muy simple y siguiendo una metodología o ciertos pasos muy específicos. El punto aquí es tener la transcripción muy clara y tener las categorías que vamos a analizar, que son pues las preguntas o las preguntas de investigación, los objetivos clave, objetivos específicos que pusimos desde un inicio. Ahora, cuando ya lo vamos a presentar, cuando ya lo vamos a trabajar para ponerlo en nuestro documento final, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tendríamos que estar poniendo? Bueno, las encuestas. Primero, la parte de las encuestas. ¿Qué tendríamos que poner en la parte de las encuestas? Pues bueno, para el trabajo escrito, deben utilizarse únicamente tablas. Esa es la manera más formal. Tienen que generarse categorías, por supuesto, tienen que generarse categorías por cada variable analizada y sobre todo la parte de los gráficos, recordar que solamente se utilicen para presentaciones ejecutivas o en PowerPoint. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Un punto similar va a ser para el cómo se presentan los análisis de contenido. Va a ser algo similar. Igual que las encuestas, hay que hacer primero la división por categorías o por variable o por pregunta de investigación que nosotros hayamos puesto y solamente presentar tablas. Cuando usamos gráficos, eso de preferencia solamente para cuando hacemos presentaciones en PowerPoint, presentación ejecutiva. Si vamos a hacer un paper, pues ahí de preferencia no utilizarlo. Les pongo un ejemplo de precisamente del de cultura de audiencias, de cómo se generó finalmente la información. Entonces, bueno, esta es la parte este es el de cultura de audiencias que les enseñé en el ejemplo, es la parte de la encuesta. Si fuera un análisis de contenido, se presenta de manera muy similar, ¿de acuerdo? Por eso nada más les voy a presentar este. Lo que hacemos entonces es pues poner la breve introducción, ¿no? De qué se presenta en esta parte, que es lo que vamos a trabajar. Aquí, esto lo aclaramos aquí en esta parte, que para fines de organizar mejor la información, se van a presentar las tablas bajo la lógica de los tipos de contenidos mediáticos. Es decir, en este primer párrafo, si se fijan, lo que estamos haciendo es explicar cuál es el orden o cuál es la lógica en la que se va a presentar la información. ¿Okay? Entonces, aquí lo que ponemos, o sea, es explicar esta parte, y luego empezamos ya hablando de cómo en la tabla 1 exponemos la parte de la credibilidad perdón, en los programas de radio y televisión de carácter no periodístico. ¿Okay? Y hacemos, bueno, por acá, ahí está. Y empezamos a hacer una exposición de cuáles fueron los que salieron más altos. Entonces, aquí el de Laura Bozzo, en este caso, de qué era lo que se hablaba, en este otro caso de La Rosa de Guadalupe, ¿ok? Y entonces, bueno, el programa de radio, este es el de los Manríquez, el que presentaron. Y luego ya hacemos este breve análisis de la tabla 1, que nosotros decidimos anotar solamente esa, es decir, hacer esta filtración de estos datos. Entonces, la tabla 1 habla de las variables de percepción sobre los medios tradicionales, afirmaciones sobre la credibilidad en los contenidos no periodísticos.
Entonces, no sé si recuerdan que había una parte donde decía si las personas que aparecen en los que preguntábamos cierto o falso, ¿no? Pues bueno, esa es precisamente esta parte. Entonces, hasta aquí, este fue el ejemplo que pusimos. Es decir, este de Laura Bozzo, este de La Rosa de Guadalupe y los Manriques ya lo teníamos en la parte de la encuesta, o sea, así se preguntó. Y aquí tenemos, por ejemplo, que dice, las personas que aparecen en el talk show tipo Laura Bozzo son actores, pues la mayoría de la gente piensa que sí. Las historias de La Rosa de Guadalupe son basadas en hechos reales, pues desafortunadamente la mayoría de la gente pues piensa que sí. Las personas que llaman a los programas de radio son actores, pues la gente piensa que no, ¿verdad? O sea, sí son programas, pero fíjense si hay un alto grado de personas que piensan que sí pueden ser actores. Y siempre que pongamos una tabla, ponemos aquí la fuente. Si la tabla le decimos nosotros, hay que poner siempre, por favor, elaboración propia y de dónde obtuvimos los datos. Entonces, datos obtenidos del proyecto tal. En el caso de ustedes, si hacen una tabla, nada más ponen fuente, elaboración propia. Aquí tuvimos que poner esto porque este era un trabajo mucho más amplio. Y después de que ponemos la tabla, pues ponemos aquí una breve reflexión respecto al tema de la credibilidad, respecto a la tendencia, ¿no? Haciendo este pequeño análisis que yo hice ya aquí, que les estaba enseñando, esto pues es lo que tendríamos que poner acá. Luego, nuestra segunda tabla, que está aquí, es sobre las afirmaciones sobre credibilidad en publicidad. Entonces, aquí también preguntamos verdadero o falso. Aquí están las afirmaciones y aquí están los resultados. Y este pequeño parrafito, se fijan, dos parrafitos chiquitos, donde hacemos un pequeño análisis de estos tres resultados. Después tenemos la tabla 3 sobre afirmaciones sobre contenidos periodísticos. Entonces aquí es verdadero o falso. Ahí está, es esta parte. Y igual, este pequeño análisis. No sé si ya se dieron cuenta que todo este trabajo es únicamente respecto a esa tabla de verdadero o falso. Esa tabla la dividimos en 5 o 6, no me acuerdo si fueron 5 o 6, 6, en 6. La dividimos en 5 o 6, todas esas, y de eso sacamos un paper completo. Es decir, no sé si recuerdan que todo el trabajo era mucho más amplio que eso, que era toda una sección al inicio donde preguntábamos qué es lo que más veía la gente, que si veían multimedios, que si veían no sé qué. Bueno, toda esa parte no la ponemos en esta investigación, en este paper, solamente nos centramos a esta donde preguntábamos verdadero o falso. Con esa pura tabla sacamos este paper en particular. Ya en la parte de más arriba del marco teórico, pues tenemos el sustento respecto a usos y gratificaciones, etcétera. Pero bueno, si se fijan, de una sola tabla sacamos todo un paper. Podríamos haber sacado otra investigación, nada más de las primeras 3 preguntas, otra investigación de las otras 3, de las últimas 3, y así. En este caso, si se fijan, fue solamente de esta tabla. Pero bueno, a lo que iba era a cómo, cómo tendríamos que estar presentando la información de esta manera. Pues que si se fijan, es solamente a manera de presentar estos datos, ¿no? De manera muy sencilla, presentando la tabla y esta información. Entonces, bueno, esta es una de las formas en las que podemos presentar la parte de el reporte de encuesta o de análisis de contenido. Muy bien. Bueno, les voy a presentar otra del mismo tema de cultura de audiencias, de esto que estábamos viendo ahorita. Les voy a presentar otro ejemplo que está aquí, que es este.
que sería otra de las partes de esa gran encuesta que ustedes vieron. En este caso, estaba enfocada a la preferencia de programación. Entonces, aquí, si se fijan, voy a adelantarle. Toda la redacción, voy a adelantar un poco más, toda la redacción es meramente eso, redacción y porcentajes. Bueno, o en este caso aquí están, porcentajes. No utilizamos ni una sola tabla. Entonces, de preferencia, cuando trabajamos con este tipo de reportes de investigación, pues no los utilizamos. ¿Cuándo sí los utilizamos? Pues cuando esto ya lo presentamos en una ponencia. Por ejemplo, vayamos a uno de los párrafos. Dice, por ejemplo, aquí el noticiero de Telediario que pertenece a Multimedios en esta versión, que es conducida por tal y tal. Son las que salieron aquí está, son las que salieron más alto. En los ejemplos, dice, los 3 buenos ejemplos más mencionados fueron los noticieros Telediario, 36%, Info 7 con 18% y el género de noticieros en general con 27%. Entonces, les repito, lo que estábamos haciendo aquí es simplemente hacer la descripción de lo que encontramos en cuanto a esta programación que no está relacionada con noticieros, tal y tal. Entonces, bueno, realmente no hubo un trabajo más profundo al respecto porque no era necesario, lo puedes trabajar solamente con esta parte de, pues de plantear de alguna manera los resultados sin necesidad de tablas. Cuando lo trabajes ya en tu presentación ejecutiva, entonces ya se puede utilizar. Entonces, bueno, esta es una forma de hacer la presentación de los resultados o el análisis de las encuestas. Y si te fijas, bueno, es muy similar a como lo habíamos estado trabajando, en cuanto a que pones el dato y pones tu análisis, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a regresar aquí. Entonces, ya quedamos, tanto los análisis de contenido como las encuestas se analizan de manera similar. ¿Qué pasa cuando hacemos entonces la parte de las entrevistas? Bueno, las entrevistas lo que se hace es trabajar igual por la categoría que encontramos o por las preguntas de investigación respondida. Entonces, nosotros vamos identificando, sí, vamos respondiendo las preguntas de investigación, las ponemos como subtítulo, digamos, o si vamos trabajando con estas categorías similares a lo que les enseñé hace un ratito cuando trabajábamos la parte del vaciado, ¿ok? Tiene que ver el párrafo del análisis del investigador y después las citas textuales, así como lo hicimos en el vaciado, ¿ok? Entonces, te pongo un ejemplo que tendría que estar dame un segundo. Vamos a ver en dónde quedó. Muy bien, aquí está el texto. Este es un texto, te decía que el análisis que que yo te había presentado era sobre las mujeres y los medios. Es un informe súper, súper largo, entonces estaría un poco complicado presentarte el informe completo. Te voy a presentar otro que fue una serie de entrevistas que se hicieron a migrantes. De hecho, este ya te lo había puesto como ejemplo cuando platicamos sobre las entrevistas. Entonces, bueno, este es el reporte de resultados de ese análisis a más de, si no me equivoco, fueron más de 30 o 40 entrevistas a migrantes. Se hizo un trabajo similar al que te presenté en el vaciado y al final el investigador lo que puso aquí es pues una pequeña introducción, pone aquí y explica que el análisis de los resultados tiene 2 subsecciones. Una subsección se llama imaginarios e información sobre la trayectoria, en este caso sobre la trayectoria de viaje de los migrantes,
Y otro apartado se llama destino final, ¿ok? Y entonces en cada una de los apartados se van a abordar cierta información. Entonces, el primer tema tiene que ver con la trayectoria, y está aquí el subtítulo de la trayectoria, y entonces, además de que explica esto la autora, pone aquí que hay 3 temas relevantes respecto a este punto, que sería la ruta, los medios de transporte, perdón, van juntos, la cuestión de los peligros y el cruce de la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, este primer párrafo, se fijan, ya no tiene subtítulo, empieza hablando sobre la ruta que siguen para llegar a Monterrey, cómo le hacen. Entonces, aquí toda esta parte es análisis de la información. Y en esta parte ya tenemos, aquí está, tenemos el primer verbatim, que es el de Carla. Es un seudónimo, por supuesto, está aquí. Es el de Carla, tiene 43 años, es de Honduras. Esta investigadora, que es la doctora Insunza, decidió poner un seudónimo y decidió poner edades y lugar de procedencia porque es importante para este texto. Si no fuera importante decir la procedencia, pues le quitamos. O si no fuera importante la edad, aquí sí es importante mencionar la edad, pues lo podemos quitar. Ustedes consideran. Luego nuevamente va contextualizando, sigue hablando de los temas y más adelante, por ejemplo, habla, en este caso aquí hay otro verbatim, a ver si lo identificaron, el de Luis, también respecto a la ruta. Aquí en este caso hay otro que es el de Alberto. Aquí está, el de Alberto. Aquí hay otro dicho más chiquito que es de Cristian, está por acá. Pero bueno, si se fijan, se trata de ir tejiendo el análisis. Aquí está el análisis de la doctora y luego aquí está, a partir de aquí, está la parte del dicho, ¿no? Entonces habrá ocasiones en que son dichos más grandes, más largos, como este. Y habrá otras ocasiones, pues en que son dichos más chiquitos, ¿no? Que se mencionan. Aquí está otro dicho súper largo, es una descripción sobre un viaje, es todo esto. Que menciona, es una persona que era, que él trabajaba como pollero, se llama Luis, trabaja como pollero. Entonces, él hace toda esta descripción, pues es muy largo para el texto, si se fijan, abarca media cuartilla, pero pues es importante, ¿no? Entonces, aquí se pone toda la información. Estos que están aquí, estos 3 puntos suspensivos, no significa que hizo pausa, significa que aquí había otro texto, pero que la autora lo editó. O sea, a lo mejor eran muletillas, a lo mejor era información que no servía para hilar la historia. Entonces, la autora lo quita y pone 3 puntos suspensivos, ¿no? Entonces, si te fijas, aquí va avanzando y está aquí el segundo apartado que se llama el destino final. Y entonces aquí están el resto aquí habla sobre el sueño americano, las expectativas, el sueño mexicano. ¿Ok? Y entonces, bueno, aquí va avanzando. Ok, muy bien. Entonces, espero que no esté yo pasando muy rápido la información, pero bueno, es por ahí como se va haciendo en el caso de las entrevistas, la presentación de la información, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nada más, pues para finalizar, muy bien, aquí solamente, pues para finalizar, nada más ver si quedó clara la parte de cómo se analizan y se presentan los resultados. Si no hubiera quedado claro, pues por favor me lo indican, por supuesto. Trabajen, por favor, en el análisis de los resultados de acuerdo a lo que tienen. Revisen bien la información y si hay dudas, pues por favor me contactan para ver cómo puedo apoyarles y cómo podemos trabajar de mejor manera en el tema.
¿De acuerdo? Muy bien, pues adelante, continúen con el análisis y esto lo debemos tener listo durante la siguiente semana, ¿ok? Vamos a estar trabajando con esta parte. Gracias.